¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la revisión de las noticias en el canal del Poder Judicial. Estos son los titulares que tenemos preparados para usted en esta edición. Chile no cuenta con una legislación que persiga a aquellas personas que inducen a otras al suicidio. Ciudadanos que no reciben un servicio eficaz y eficiente por parte de las instituciones estatales pueden recurrir a los tribunales. Ley del Medio Ambiente considera compensaciones para personas que ven perjudicada su fuente de trabajo por accidentes que dañan el ecosistema. A diferencia de otros países de América Latina y del mundo, en Chile la acción de inducir al suicidio a otra persona no es sancionada ni está penalizada dentro del Código Penal. El juego suicida de la ballena azul y la muerte de Antonia en Concepción generaron un debate respecto a establecer esta figura como un delito. El Código Penal chileno no castiga la inducción al suicidio. Casos como el juego Ballena Azul, donde les dan instrucciones a niños por 50 días para preparar su muerte, o el suicidio de Antonia Garros en Concepción, cuya familia insiste que fue producto de la violencia por parte de su pareja, abrieron un debate de cómo perseguir a alguien que está induciendo la muerte de otro. O sea, el comportamiento de alguien que induce al suicidio es el comportamiento de alguien que está persuadiendo a otra persona para que, en forma manipulativa en general, para que haga algo riesgoso, en este caso suicidio. Y ahí hay un perfil que uno podría decir que es bastante clásico, que en general son personas con ciertos rasgos psicopáticos. Hay una discusión doctrinal respecto de si es posible entender que la inducción al suicidio es punible en Chile sobre la base de las normas que establece el Código Penal, entendiendo que podría haber más que una inducción, una forma de autoría inmediata, donde se utiliza a una persona como un instrumento para la realización de su propia muerte. Las normas chilenas no castigan a quien los induce, pero sí a los que prestan auxilio. El artículo 393 del Código Penal establece penas de presidio menor en sus grados medio a máximo a las personas que entreguen materiales a otros para que se suiciden. Consagra el auxilio al suicidio como una figura específica que requiere ciertos requisitos. Entre los requisitos específicos está la condición objetiva de punibilidad. Esto quiere decir que se debe verificar efectivamente la muerte de la víctima. Según los expertos, la inducción al suicidio consiste en ejercer una influencia física y también mental sobre la víctima. En otros países de América Latina, como en Argentina, Colombia y Paraguay, este acto sí es contemplado como delito. En Rusia, por ejemplo, el cabecilla de la Ballena Azul está detenido y acusado de promover 8 grupos suicidas entre 2013 y 2016. Yo creo que la legislación relativa a los delitos contra la vida en Chile requiere una revisión general, porque no solamente la inducción al suicidio es punible en otros países, sino que también el homicidio a ruego o el homicidio a petición. Estamos hablando de personas que están en una etapa de la vida vulnerable y que por tanto son más permeables a la influencia de un adulto. Y en ese caso debieran estar protegidos, ¿no? Y no solo en el caso de promover el suicidio, sino que los niños y los adolescentes están expuestos a muchas manipulaciones y debieran estar de alguna manera penalizadas. En la actualidad, la inducción al suicidio es revisada en el Parlamento, luego que un grupo de diputados presentara un proyecto que pretende sancionar estos actos con penas de 10 hasta 15 años de cárcel. Más de 6 años y 7 meses se lleva una ciudadana nicaragüense esperando su nacionalidad chilena. Presentó un recurso de protección ante la Corte Suprema que dictaminó que en este caso se estaba incumpliendo con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a las instituciones estatales a entregar un servicio eficaz y eficiente. Además, la espera vulnera un derecho constitucional a realizar cualquier actividad económica. Más de 6 años ha demorado una ciudadana nicaragüense en recibir una respuesta a su solicitud de nacionalidad. La afectada presentó un recurso de protección donde responsabiliza al Ministerio del Interior por la tardanza del trámite iniciado en el Departamento de Extranjería.
Solo en el tiempo que ha tramitado esta persona su solicitud de nacionalidad, que son más de 6 años, ya podría tener por acreditado por sí solo el requisito de la residencia por más de 5 años. Y en ese sentido la Corte Suprema acierta en denunciar o en definitiva acoger el recurso, puesto que cuestiona que el procedimiento administrativo haya tenido una dilación como la que tiene, afectando una serie de principios que rigen la actividad de los órganos de la administración del Estado. La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado vela por un correcto funcionamiento de todas las instituciones estatales. Por eso los ciudadanos pueden acudir a la justicia cuando no se cumplen elementos como la eficiencia y la eficacia, situación que puede tener efectos más notorios cuando son personas extranjeras quienes realizan los trámites. Existe este problema para el migrante, desconoce una normativa y a veces la administración pública no tiene la sensibilidad necesaria para actuar de la manera correcta, aplicar principios que la Constitución establece, el debido proceso, algo racional, justo, rápido, que en el caso del extranjero es sumamente necesario. A nivel general, cuando las oficinas de atención de usuarios en organismos públicos tardan en entregar respuestas a solicitudes o documentos, las personas quedan imposibilitadas de ejercer un sinnúmero de acciones. Por ejemplo, acceder a becas para cursar estudios de posgrado, iniciar actividades en el servicio de impuestos internos, desempeñar labores comerciales y un sinfín de otras acciones. Principalmente lo que se afecta aquí es en cierta medida el derecho a petición, porque si la persona, la empresa, el particular, hace una solicitud, requiere una respuesta. La respuesta no necesariamente, obviamente, va a ser positiva, pero sí tiene que cerrar, ¿cierto?, la administración o el organismo respectivo la consulta. Y ese derecho a petición está consagrado y reconocido al máximo nivel, que es el nivel constitucional. Falencias del sistema que cifran en 4,8 millones las horas que destinan los chilenos anualmente a realizar trámites, según consigna la Fundación País Digital. Una cifra que hoy pretende ser reducida con el uso de nuevas tecnologías. En la actualidad, el 43% de los trámites estatales pueden hacerse por Internet. En caso que realice un trámite cuya presencia es obligatoria, los expertos aconsejan exigir respuestas oportunas y eficientes, cualidades amparadas por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado. En junio del año 2013, Rodrigo Gacitúa, conocido como el violador de Reñaca, fue condenado a presidio perpetuo calificado. Es la mayor condena establecida dentro de la legislación chilena. Al menos 40 años va a estar privado de libertad antes de postular a beneficios. La justicia determinó que Gacitúa violó a 6 mujeres entre los años 2010 y 2012. La prensa lo bautizó como el violador de Reñaca. Rodrigo Gacitúa Escobar violó, robó y abusó sexualmente de 6 mujeres entre junio de 2010 y mayo de 2012. Fue condenado a presidio perpetuo calificado. Fue uno de los hombres más buscados. El 15 de mayo de 2012, Rodrigo Gacitúa cometió uno de los actos más recordados de los 13 casos de su historia delictual. Una profesora del Colegio Macay estacionaba su vehículo en el estacionamiento educacional cuando fue interceptada por el sujeto con un cuchillo cocinero. Con insultos y amenazas, le exigió que le entregara objetos de valor y luego la llevó desde Reñaca hacia el camino Las Palmas, lugar donde abusó de ella. El delito que se cometió en contra de esta persona además tuvo ciertas características de mayor violencia porque le robó el vehículo y con él la llevó a un camino fuera de la ciudad, de manera que tuvo completa impunidad para cometer el delito. Tanto que solo en esa oportunidad se le consideró un agravante que fue la de actuar en despoblado. El operativo de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros logró su detención. La descripción de su aspecto físico, el hallazgo de especies de las víctimas en su domicilio y el material biológico encontrado en una de las afectadas fueron pruebas suficientes para lograr su identificación. Las víctimas iban dejando constancia de ciertos rasgos físicos de él que aparentemente eran bastante destacables, porque lo que no sucede en forma frecuente. De manera que se distinguía su nariz, creo,
Me parece que su estatura, su contextura, que era una persona de tez morena, había una descripción física bastante completa de él. Uno podría pensar que, al menos digamos, y desde el sentido común, que tiene una cierta fijación, sobre todo en este caso en el plano de lo sexual. Eso está relacionado con que todos los sujetos normales tienen que lograr integrar bien el tema de la sexualidad a su identidad. El 20 de mayo de 2013 comenzó el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar por los delitos que cometió el violador de Reñaca. Luego de 11 días, la justicia lo sentenció a presidio perpetuo calificado, 40 años en prisión sin beneficios. Rodrigo Gacitúa fue acusado de violar a 10 mujeres, pero la Fiscalía solo pudo acreditar 6 casos, ya que las otras víctimas no se presentaron a declarar. Como eran varios los delitos y se consideran de la misma especie, ellos fueron acumulados, se llama así, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, en que cuando son delitos de la misma naturaleza pueden sancionarse en forma conjunta, pero aumentándose la pena, 1 o 2 grados más, dependiendo del número de delitos. Si son 40 años efectivos, como la cadena perpetua calificada, es difícil que alguien que ha vivido 40 años dentro de la cárcel pueda, si no tiene un buen plan de tratamiento y de reinserción, que en España lo da el tercer grado, que es la semilibertad, y ir insertándose de a poco, vuelva efectivamente a insertarse. Más de 50 personas declararon en la investigación contra el hombre que abusó sexualmente, violó y además robó objetos de sus víctimas. Recién, a los 75 años de edad, Rodrigo Gacitúa podrá optar a un beneficio y quizás nunca más salga de la cárcel. Una ciudadana argentina fue declarada persona non grata por un organismo que inscribe perros de raza, esto por sus comentarios en Facebook en contra de la organización. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección que presentó esta mujer y calificó la medida de arbitraria, aunque en Chile no existe legislación sobre las consecuencias que pueden traer los posteos en redes sociales. Claro que sí, pero eso se hablaría de forma más personal si es con el tema del jefe, porque se toma para mal. O sea, uno tiene temor a hablar de repente porque como eres funcionaria pública. A mí nunca me ha pasado, pero sí sé que hay personas que han sufrido por algún tipo de comentario que a ciertos grupos de poder, grupos de interés o sociales no les parecen bien, han sufrido un castigo. La irrupción de las redes sociales durante la última década ha posibilitado cuestionamientos como este. ¿Podemos emitir una opinión o una crítica sin miedo a las represalias? Esto fue lo que motivó a una ciudadana argentina a presentar un recurso de protección luego de ser declarada persona non grata por Kennel Club Chile. El organismo encargado oficial de inscribir perros de raza en Chile tomó esta decisión luego de conocer una publicación en Facebook donde aparentemente era ofendido. A través de la decisión del Kennel Club se le prohibía ejercer su profesión de exhibidora o mostradora de perros, que son los handlers, en el interior del Kennel Club, en las exposiciones caninas que organiza el Kennel Club, que es la única institución en Chile reconocida para organizar este tipo de exposiciones. Además de limitar su libertad de trabajo, la Corte de Apelaciones reconoció que la decisión de Kennel Club fue ilegal y arbitraria porque no respetó el derecho a defensa de la afectada, quien fue sancionada sin ser miembro de la organización. Por tanto, en ese sentido, cuando yo soy parte o afiliado a una organización como esta y participo activamente y soy parte de ella, ciertamente a través de un convenio suscribo y soy parte de esta asociación. En este caso no pasaba eso, por tanto, cualquier decisión que tomase Kennel en Chile, a ella no le impedía, no le afectaba. Pero, ¿qué ocurre cuando las opiniones provienen de personas que sí forman parte de grupos o empresas? La decisión está sujeta a estatutos internos. A nivel laboral, el empleador puede utilizar una publicación escrita como prueba para sustentar el despido, además de ejercer acciones penales por injurias y calumnias. En este caso, lo que estamos viendo es circunstancia por la cual la injuria se plasma, ya sea en un medio escrito y aparte de ello con publicidad. Y eso hay que proceder a estos casos. Cuando yo a alguien lo denosto públicamente a través de un Facebook, un Twitter, incurro en el delito de injuria.
Las personas que sufren represalias por comentarios emitidos en este tipo de plataformas deben considerar el vínculo que poseen con dichas instituciones. A través de un recurso de protección pueden revertir las sanciones arbitrarias, pero si sufren perjuicios colaterales como en el trabajo o a nivel económico, las causas deben ser tramitadas en tribunales de primera instancia. En el recurso de protección no hay un pronunciamiento definitivo en el sentido de que la persona afectada por ejemplo, tiene derecho a ser indemnizada, o que el que profirió la ofensa debiera cumplir una condena desde el punto de vista penal. Eso tiene que determinarse en un juicio posterior ante el tribunal correspondiente y que sea competente siempre que el afectado decida iniciar esas acciones. De esta manera, las opiniones vertidas en redes sociales son parte de la colisión entre la libertad de expresión y el derecho a la honra. Por eso, evaluar la vulneración y arbitrariedad con que actúan los organismos o personas afectadas se determina caso a caso. La Corte de Apelaciones de Concepción condenó a ENAP a pagar una indemnización a los pescadores de la bahía de San Vicente por el daño que les provocó un derrame de petróleo ocurrido en el año 2007. El fallo no solo consideró el deterioro ambiental que produjo el accidente, sino que también cómo afectó la moral de los habitantes, los que vieron destruida su principal fuente de trabajo. Son imágenes de hace 10 años cuando el 25 de mayo de 2007 ENAP vertió más de 300.000 litros de petróleo en la bahía San Vicente, octava región. El accidente provocó que cerca de 4.800 prestadores de servicios de maestrans y pescadores de la zona demandaran civilmente a la empresa. Tras un largo proceso que incluyó arreglos entre los afectados y la estatal, 69 demandantes fueron indemnizados por daño moral. La justicia determinó un monto de 7.500.000 pesos por persona. Los demandantes perdieron embarcaciones, redes, bueno, aparte de las especies que quedaron contaminadas y otros, como le dijera yo, episodios que ocurrieron con posterioridad al derrame, como fue a veces en 2 o 3 casos la muerte del jefe de hogar con motivo de depresiones o enfermedades que se produjeron a consecuencia del sufrimiento del derrame. Lo primero que hay que tener en cuenta ante un desastre ecológico es qué tipo de daño ha producido. Claro, aquí tenemos 2 aspectos. Por un lado, el daño ambiental, el daño al sistema ecológico, al medio marino, y por otro lado, como usted dice, el daño a los trabajadores, que es material y que también es moral o de sufrimiento. Aquellas personas que vean afectada su calidad de vida por un desastre ecológico tienen distintas alternativas para demostrar el daño causado y así pedir una compensación. Se pueden producir, digamos, 4 tipos de daño. Primero es el daño ambiental, que es el daño al ecosistema mismo. Por otra parte está el daño emergente, que alegan aquí los demandantes, que es su daño patrimonial, el lucro cesante, que es lo que dejaron de ganar, y el daño moral, que es el sufrimiento que ellos sienten producto de esta situación. En el caso de los pescadores de Bahía San Vicente solo se consideró el daño moral. La ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, Juana Godoy, estimó que los daños ambiental y emergente y el lucro cesante no ameritaban indemnización. Pero aquí es interesante que la ministra reconoce el daño moral, es decir, el sufrimiento. El sufrimiento de los pescadores, el sufrimiento de los armadores, el sufrimiento en su esfera más íntima, es decir, es el dolor. El dolor que todavía en el fondo que causó esta situación de personas que están ligadas directamente al mar y que se ven afectadas porque su lugar de trabajo se ve afectado y eso les afecta también en la forma en cómo ellos pueden seguir trabajando. Conocí más de cerca y a través de las pruebas el dolor o la aflicción que se produjo por el derrame en la familia, en el jefe de hogar fundamentalmente. La Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente es una de las principales herramientas en Chile que tienen los afectados por desastres ecológicos cuando recurren a la justicia.
Además, existen tratados internacionales que Chile ha suscrito, como la Ley de Navegabilidad, a través del Decreto de Ley 2222, una legislación que castiga directamente el derrame de hidrocarburos en el mar por parte de las empresas y establece indemnizaciones a los afectados, como en este caso ocurrido en Bahía San Vicente. Desde la época del derecho romano, el delito de estupro acarrea ciertas confusiones. Es vinculado a la violación y al adulterio, pero su origen deriva del concepto griego strofe, algo así como estafa sexual. Acá en Chile, estupro es cuando un niño o niña menor de 18 años, pero mayor de 14, mantiene relaciones sexuales con alguien adulto quien lo engaña para obtener su consentimiento. Asiria, norma posterior al Código de Hammurabi surgido en Babilonia, rigió la vida de las mujeres en sociedad hacia el año 1500 a.C. Conocido como Código de la Mujer, se caracterizó por reprimir duramente los delitos asociados a la moral de una familia, entre ellos el estupro. De esta manera, aquel que deshonraba a una mujer virgen era obligado a contraer matrimonio y si ya estaba casado, debía entregar a su esposa para convertirla en prostituta. La época del Principado en Roma agrupó el adulterio y el estupro como delitos de ofensas al pudor de la mujer, aunque existiera consentimiento. Tanto el seductor como las mujeres vírgenes o viudas sorprendidas cometiendo estupro eran castigados por igual. Primero se les separaba en ciudades distintas, se les confiscaba hasta la mitad de los bienes y si eran pobres, además sufrían castigos corporales. En la era cristiana se dictaron nuevos castigos para los delitos de carácter sexual. El emperador Constantino ordenó pena de muerte para la pederastía, el incesto y la seducción de doncellas como práctica que derivaba en estupro. Antiguamente esta persona era la doncella, que puede sonar un poco divertido, pero normativamente es una voz perfecta, porque es para explicar a una persona que es inexperta sexualmente y que debido a esta inexperiencia sexual accede literalmente al acceso carnal. Pecado y delito fueron recurrentemente confundidos durante el medioevo. Para el derecho canónico, los delitos correspondían a infracciones de la ley moral que Dios había dictado. Por eso el estupro era considerado un pecado de lujuria. Sin embargo, el fuero juzgo y el fuero real del siglo XI solo relacionaron esta práctica con el incesto y la violación. La ambigüedad quedó zanjada con las 7 partidas que asoció el estupro con el engaño. Producto de un engaño. Esto viene de muy antiguo, a propósito de la promesa de matrimonio, de la falsa promesa de matrimonio, de tener relaciones sexuales bajo la promesa falsa de tener matrimonio. Y esto es muy importante para saber cuál es el bien jurídico que está en juego. Al igual que en el derecho romano, las partidas sancionaron con el destierro y multas al hombre que yaciera con una mujer virgen mediante mentiras. Posteriormente, el Código Penal español fijó una edad límite para configurar el delito, una doncella mayor de 12 años y menor de 23. Además, atribuyó la importancia del engaño para probar el daño. Es un engaño similar al del delito de estafa. Suena raro, pero normativamente es similar. ¿Y cómo probamos el engaño en una estafa? Indicios previos, coetáneos y posteriores a querer producir este engaño. Y eso es muy difícil de probar. Y ojo, en este delito es más difícil porque este delito admite dolo directo. Solamente es punible a título de dolo directo. Es decir, el sujeto conoce y quiere lo que va a hacer y obtiene el resultado. El Código Penal chileno, vigente desde 1874, penaliza el estupro con penas de 3 a 7 años de cárcel y ajusta el límite de edad para considerar el delito entre 14 y 18 años. Sin embargo, la realidad chilena y de otros códigos de la región difieren con países musulmanes, donde el estupro no es considerado un delito, pero sí exige un vínculo matrimonial para consumarlo. Marruecos, Yemen, Somalia y Afganistán consideran legal los casamientos entre niñas y hombres mayores. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, asistió a la cuenta pública 2016 del director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, SENDA. La máxima autoridad judicial aseguró que es necesario seguir trabajando en políticas públicas que disminuyan las cifras de alcoholismo y drogadicción en el país.
En el mercado Tirso de Molina, el director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, Patricio Bustos, realizó su cuenta pública 2016. A la actividad asistió el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Tolmech. El director Bustos destacó que más de 28.000 personas accedieron a tratamiento durante el año pasado y 2,5 millones de estudiantes contaron con los programas preventivos de Senda. Nosotros tenemos como Senda que estudiar la situación y preocuparnos de ello, no solo alarmarnos, sino que también intervenir desde el punto de vista de las cifras que son preocupantes, especialmente el abuso excesivo de alcohol, que es una situación que vivimos en todo Chile, pero que se acentúa más cuando nosotros tenemos que consumo familiar dentro de hogares en los cuales se le da chicha de manzana a los niños. Pensamos y sigo pensando de que el consumo habitual de drogas y empezando por el alcohol son los que conducen indefectiblemente al deterioro moral y al deterioro físico de las personas. Entonces nosotros tenemos que evitar esto. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Tolmech, asistió junto a otras autoridades del país al seminario realizado en la Universidad Católica sobre la situación carcelaria del país. En las exposiciones se hizo un llamado a la toma de decisiones en este ámbito, sobre todo en la situación de hacinamiento en que se encuentran los presos. Yo lo encuentro, y así lo dije en la audiencia, maravilloso, porque se suma a una serie de iniciativas privadas que se están cumpliendo y otras que públicas que son desconocidas, como son el trabajo del Poder Judicial, en esto que estamos muy involucrados. Además, la máxima autoridad judicial valoró el trabajo y especialmente el foco de las propuestas, con un énfasis en mejorar el sistema de reinserción. Junto a las magistradas chilenas y la Asociación Nacional de Magistrados, la Corte Suprema organizó el seminario Acoso Sexual en el Poder Judicial Chileno, concepto y características, buenas prácticas y desafíos. Esta es la primera actividad derivada del diagnóstico de igualdad de género y no discriminación realizado entre 2015 y 2016 al interior de la institución. La jornada fue inaugurada por el presidente del máximo tribunal, Hugo Tolmech, acompañado de la ministra encargada de Asuntos de Género, Andrea Muñoz. Nuestra política de clima laboral, al reconocer y definir este fenómeno al interior del Poder Judicial, se levanta como un avance concreto en esta materia. Sin embargo, los resultados del estudio nos indican que debemos ir más allá para erradicar este flagelo. El acoso sexual, quiero repetir, aunque sea a esta altura, es una conducta que atenta contra la dignidad humana y así por lo demás lo declara nuestro Código del Trabajo, que luego de señalar que las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad humana, advierte que es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual. Constituye además una grave expresión de violencia de género que como Estado de Chile nos hemos comprometido a erradicar al suscribir diversas convenciones internacionales, particularmente la Convención de Belém do Pará. La máxima autoridad judicial, Hugo Tolmech, asistió al acto oficial de las celebraciones del aniversario número 60 del Día de Europa, realizado en el Centro Gabriela Mistral. Este recuerda el Tratado de Roma firmado en 1957 y que dio origen a la Unión Europea, iniciándose así el periodo de paz más largo de la historia de Europa. Estudiantes de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt asistieron a una charla sobre la ley de tramitación electrónica que organizó la Corte de Apelaciones de la ciudad. Durante la actividad se explicaron los alcances de la tramitación de los procedimientos judiciales. La jornada de difusión reunió a 30 estudiantes de tercero a quinto año y alumnos egresados, quienes recibieron como material de apoyo folletos explicativos sobre la ley de tramitación electrónica y las funciones de los tribunales civiles, de letras del trabajo, familia, garantía y de juicio oral en lo penal. Casi un año lleva trabajando la Comisión CIT Corte. Esta tiene como objetivo aprobar y priorizar los requerimientos asociados al funcionamiento, contenido y registro de la información del sistema informático de tramitación digital de las Cortes de Apelaciones del país. La digitalización en las Cortes de Apelaciones tiene que compatibilizarse con la digitalización ya existente en los juzgados de familia, juzgados laborales, juzgados penales, juzgados de garantía y Corte Suprema.
de manera que se van revisando cada uno de los desafíos que se presentan en la aplicación y en el diseño del sistema. De esta manera, con este programa, las Cortes de Apelaciones se comprometen a desarrollar procesos de trabajo estandarizados de carácter nacional o por tipologías, según lo determine la Comisión. Además, se estableció un tiempo para que se implementen mejoras en el sistema informático de tramitación, teniendo como prioridad la jurisdicción de Santiago debido al gran número de causas que ingresan. El derecho al debido proceso asegura a todos los imputados conocer los motivos por el que son investigados. La audiencia de formalización es el acto que materializa esta intención y está presidida por un juez de garantía que escucha los alegatos del Ministerio Público y la Defensoría antes de fijar los plazos de investigación y las medidas cautelares. Cuando el Ministerio Público toma conocimiento de un hecho penal, debe solicitar a un juez de garantía una audiencia para comunicar expresamente al imputado que es objeto de una investigación. Este procedimiento se denomina audiencia de formalización de cargos. Luego que el fiscal especifica los delitos que investigará, debe solicitar al juez un plazo determinado para realizar la investigación y también para que dicte medidas cautelares sobre el imputado. Por su parte, el abogado defensor debe responder a esta acusación y exponer argumentos para asegurar el derecho al debido proceso. La audiencia finaliza con la resolución que hace el juez de todos estos asuntos. Ponemos fin a la revisión de las noticias. Como siempre, muchas gracias por seguirnos, por compartir nuestros contenidos, por poner me gusta y por hacernos llegar también todos sus comentarios. La invitación es a que visite todas las plataformas digitales del Poder Judicial, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.